adora su santo nombre y canta como nunca. Oh, mi ser, adoro tu santo nombre. Alaba a Dios, oh mi ser, dilo. Oh mi ser, adora tu santo nombre. Canta y canta como nunca. Oh mi ser, adoro tu santo nombre. Aleluya. Oh, una vez más, alaba. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser, adora su santo nombre. Canta y canta como nunca. Oh mi ser, adoro tu santo nombre. Yo adoro tu santo nombre. Yo adoro tu santo nombre. Te exaltamos, Señor, toma tu lugar en medio de nuestra adoración. 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 Por siempre, tu amor no cambia. Aunque yo tenga temor, en ti encuentro alegría. Aleluya. Aunque todo se vea gris, contigo no temeré. Yo lo sé, porque yo sé que me amas. Tu amor no fallará. Amén. Tu amor no fallará. Nada me separará, dilo. Nada me separará. Aunque yo vaya a cualquier lugar, tu amor no fallará. Yo sé que puedo fallar, pero tu gracia me renovará. Tu amor no fallará. Tú eres el mismo, Señor, dilo. Tú eres el mismo por siempre, y tu amor no cambia. Aunque yo tenga temor, en ti encuentro alegría. Y aunque todo se vea gris, contigo no temeré. Yo sé, porque yo sé que me amas. Tu amor no fallará. Aleluya. Tu amor no fallará. En medio de cualquier tempestad, declara esta realidad, iglesia. Vamos, vamos. En medio de cualquier tempestad, tú sigues fiel y no te moverás. Tu amor no fallará. Oh, mi pasado
pasado dejo atrás. Me has llamado a hacer tu voluntad, tu amor no fallará. Amén, tú eres el mismo. Tú eres el mismo por siempre. Y tu amor no cambia. Aunque yo tenga temor, en ti encuentro alegría. Y aunque todo se vea gris, contigo no temeré. Yo sé, porque yo sé que me amas. Amén, tu amor no fallará. Aleluya, tu amor no fallará. Tú creas todo para que yo esté bien. Cristo, creas todo para que yo esté bien. A los que aman a Dios, creas todo para que yo esté bien. Tú creas todo para que yo esté bien. Tú eres el mismo por siempre. Y tu amor no cambia. Aunque yo tenga temor, en ti encuentro alegría. Y aunque todo se vea gris, contigo no temeré, pues yo sé que me amas. Tu amor no fallará, no fallará. Tu amor, dilo, amor, no fallará, no fallará. Tu amor, una última vez, no fallará, no fallará. Tu amor, aleluya, no fallará, no fallará. Tu amor, aleluya. Vamos a usar tus palmas. Vamos a exaltar el nombre de Cristo, el único digno de gloria. Sentiste temblar los montes, oíste que el mar rugió, cuando cantaron los pueblos que Jesús resucitó. Amén. Sentiste temblar al pueblo y el rugido en su canción, cuando los perdidos vieron a Jesús el Salvador. Amén. Vemos que Dios se está moviendo como un río en la nación. Todos verán a Jesucristo. Alzaos, oh puertas eternas, preparen la senda del Señor. Amén. Y ábranse las puertas, la música fluirá. Canto resuene en la ciudad, cantos de esperanza y cantos de
oído en su canción, cuando cantaron los pueblos, y que Jesús resucitó. Aleluya. Vemos que Dios se está moviendo y es tiempo del jubileo. Todos verán a Jesucristo. Amén. Alzaos, oh puertas eternas, preparen la senda del Señor. Amén. Ábranse y ábranse las puertas, la música fluirá, el canto resuene en la ciudad. Cantos de esperanza, de gozo y amor, danzando sobre la injusticia. Danzamos en el río, voy a danzar en el río, sí, dilo. Voy a danzar en el río, sí. Voy a danzar en el río de su presencia. Voy a danzar en el río, sí. Voy a danzar en el río, sí. Amén. Voy a danzar en el río, sí. Vamos. Voy a danzar en el río, sí. Danzamos para él. Ábranse las puertas, dilo. Y ábranse las puertas, la música fluirá, el santo resuene en la ciudad. Cantos de esperanza, de gozo y amor, danzando sobre la injusticia. Toda esta gloria, esta gloria, esta gloria aquí. Aleluya. Vamos a cantar de la gloria del Hijo, revelando la gloria del Padre en la faz del Hijo. ¡Qué glorioso! En medio del caos hay majestad. En medio de mi ser está el Rey de Reyes. Lo que el mundo esperó, aleluya, dilo. Un cambio por venir, luz llegó como una canción. Toda esta gloria, esta gloria, esta gloria, en medio de la oscuridad, esta luz en medio de la oscuridad, esta luz aquí, amén. Aleluya. Majestad, en medio de la tempestad, sigue siendo Rey,
sigue siendo rey. Lo que el mundo esperó, lo que el mundo esperó. Aleluya, un cambio por venir. Luz llegó, luz llegó. El Hijo descendió. Toda esta gloria, esta gloria, esta gloria, en medio de la oscuridad, esta luz en medio de la oscuridad, esta luz en medio de la oscuridad, esta luz en medio de la oscuridad, después de la quietud. Con nosotros, Cristo Jesús llegó y yo estoy deshecho. Cristo, Cristo, Dios con nosotros. Cristo Jesús llegó y yo estoy deshecho. Toda esta gloria, esta gloria, esta gloria, esta gloria aquí. Oh Cristo, invocamos el nombre de Cristo, 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 Cristo. Cantamos Cristo, Cristo, Dios con nosotros. Cristo Jesús llegó y yo estoy deshecho. Una última vez, Cristo, Cristo, Dios con nosotros. Cristo Jesús llegó y el amor triunfó. Acércame, Señor, quita todo temor en tu amor. Su bondad, inmerecido amor, vino para mostrar, rescatándonos. Más profundo en mí, dice su amor es real, que tuyo soy.
gracia que sin fin me das tu vida. Oh, me levantas hoy. Jesús mi Señor conquistó mi corazón por siempre y siempre, y nunca dejaré de amarte a ti, por siempre y siempre. Jesús mi Señor conquistó mi corazón por siempre y siempre, y nunca dejaré de amarte a ti. Nunca dejaré de amarte a ti. Tu amor es mi eterna canción, derramaré mi amor ante tus pies. Grato amor es mi eterna canción, derramaré mi amor ante tus pies. Grato amor es mi Jesús mi Señor conquistó mi corazón por siempre y siempre, y nunca dejaré de amarte a ti, siempre y siempre. Y Jesús siempre y siempre, siempre y siempre, siempre y siempre. ¿Por qué no tomas unos minutos o unos segundos para cantarle ahí al Señor? ¿Por qué no levanta tu voz, cántale al Señor? Ahí en tu sala, ahí en tu casa, que no te dé pena que te escuchen. Levanta tu voz, un cántico de adoración, de amor al Señor. Te amamos, Jesús, tú eres el más hermoso, tú eres el más hermoso, tú eres el más glorioso, no hay comparación. Tú eres el más hermoso, tú eres el más hermoso, tú eres el más hermoso, no hay comparación. Tú eres el más hermoso, tú eres el más hermoso, tú eres el más hermoso, no hay comparación. Cristo, Jesús mi Señor conquistó mi corazón.
necesitamos, Señor. Permite que estos días nuestro amor por ti crezca, Señor. Por lo tanto, permítenos ser más obedientes a ti, Señor, para que nuestro amor crezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, qué buen tiempo tuvimos en la presencia de Dios, pudimos estar adorando y exaltando su nombre y qué gusto que estás con nosotros, de verdad nos da mucho ánimo cuando se conectan, cuando están ahí mandándonos mensajes y todo, de verdad gracias por seguir con nosotros y pronto nos vamos a ver, pronto vamos a estar juntos de nuevo, no hay que perder esa esperanza y pues vamos a nada más hacer una oración muy rápida para que Dios siga bendiciendo sus trabajos, Dios siga proveyendo, Él siga trayendo de su provisión sobrenatural y que no falte nada para ninguno de sus hijos y de nuestros familiares. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Y antes te quisiera invitar a que sigas dando. De verdad es una manera de conocer a Dios y de conocer cómo Dios provee y cómo Dios toma de lo poco que tenemos y lo multiplica. Así que vamos a orar. Padre, gracias por los hermanos que están conectados en este momento, por la gente que nos está viendo, Señor. Gracias por tu provisión, gracias porque no nos ha faltado nada, Señor, porque hemos visto tu mano, hemos visto cómo nos has provisto de trabajo, porque nos has sustentado, Señor, con pan, con lo necesario y también con tu palabra y tu espíritu, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Y aún te pedimos, Señor, que tomes tu lugar en medio de la conferencia, en medio de las palabras que va a hablar el pastor Francisco, Señor. Úsalo para que hable tu palabra, dale sabiduría, dale revelación, Señor, y que Él pueda conectarse con tu corazón y que podamos todos juntos obedecer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, no te desconectes, ya va a comenzar la conferencia, necesitamos que estés listo y que estés preparado con tu Biblia y con tus notas y prepárate para lo que Dios te va a hablar. Buenas tardes, familia en Cristo, qué gusto poder comunicarnos, de alguna forma congregarnos a través de este medio y creo que pues nunca termina uno de acostumbrarse a estos cambios. Así que tengan paciencia siempre, si por ahí nos trabamos un poquito, no es tan sencillo como parece, ¿no? Y ustedes saben que los que se dedican a esto de las pantallas se capacitan bastante tiempo para hacerlo bien. Así que ténganme paciencia y vamos a continuar. Quiero agradecer pues delante de Dios y ustedes la prédica que el pastor Paul Díaz nos compartió el miércoles pasado. Fue de gran bendición y muy edificante, de alguna forma nos fortalece, enriquece lo que ya hemos estado hablando y la actitud correcta que debemos tomar, que yo creo que ese es el énfasis mayor de este tiempo, entender el corazón de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer preparándonos para los tiempos que estamos viviendo y los que vienen. Así que quiero animarles a que sigan atentos a las predicaciones, estén atentos ahí con su familia. Sé que en algunos casos, solamente hay un celular pequeño, una pantalla pequeña, está muy bien, no se preocupen, lo más importante es que se escuche y ustedes puedan ser edificados con la palabra de Dios. Recuerden que después de transmitir, la prédica puede quedar grabada ahí en el Facebook y la pueden volver a ver o compartir con alguien que ustedes pueden creer que les va a edificar también. Así que pues estemos atentos, sigan atentos a todo esto. Recuerden que las autoridades todavía no dan una libertad para iniciar las reuniones en los templos. No nos han puesto en la parte donde dicen que son actividades esenciales. Así que esperaremos el momento que la autoridad del Estado, el gobierno del Estado, nos haga notar que ya podemos congregarnos y pues tal vez pueda ser en breve. Así que sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios dirección en esto. Y bueno, quiero ir a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso del 6 a 9. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Muy bien, quiero comentar antes de ir a las escrituras, de ir desglosando un poquito el tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Recientemente estuve presente en una reunión virtual con pastores de la nación y se trataron varios temas, y uno de ellos era que era lo que la iglesia tenía que avanzar en medio de las circunstancias adversas, ¿verdad? Y era importante que esto se notara. La iglesia tiene que avanzar. La iglesia no puede quedarse en introversión, no puede estar bajo temor, sino que tenemos que ser gente que va a hablar la verdad y vivir la verdad de Cristo. Las circunstancias son inciertas, ¿verdad? Y inciertas porque no sabemos todas las decisiones que se tomarán a nivel gubernamental, que se podrá seguir haciendo, que no, muchas cosas que pudieran venir y que ahorita hay incertidumbre. Yo sé que la autoridad centra su parte en estar informando más sobre la misma enfermedad, y pues desafortunadamente son casi siempre malas noticias de tanta gente que muere, que sigue enfermando. Por cierto que en verdad mucha gente ignoró las instrucciones y desafortunadamente está alargando de alguna forma en algunos lugares el hecho de levantar la contingencia. Pero espero que aquí en Morelia sigamos entendidos y podamos creer que podemos respetar las instrucciones de la autoridad y esperar el momento para poder salir de nuestras casas con todas las precauciones que tengamos que tomar, pero que lo podamos hacer. Pero bueno, ¿verdad? No podemos estar de alguna forma con temor, no podemos vivir con miedo. Y comentaba esto entonces que platicábamos, o se platicaba, que la iglesia debe avanzar en medio de estos tiempos. Entonces muchos predicadores guiados por el Espíritu Santo estamos diciendo que continuamente la importancia de tomar este tiempo para prepararnos y para ver a nuestro Dios manifestar su poder y su señorío en medio de los tiempos, porque realmente nada ha tomado por sorpresa a nuestro Dios, y su reino avanza y avanzará hasta el final de los tiempos. Él está en control de todo, así que preparémonos para experimentar un mover de Dios, que fue algo que también se enfatizó, y gracias a Dios que oímos que muchos pastores están entendidos y han escuchado también de la voz de Dios para entender: Dios se manifestará de una forma gloriosa en estos tiempos y en los venideros. Así que yo quiero que analicemos un poquito sobre esta parte del consejo o la instrucción de Pablo a Timoteo, y yo creo que es muy valioso. Acuérdense que Timoteo pues en la primera carta aparece como un joven, y después encontramos que Timoteo crece y también es maduro, y Dios lo usa en una forma gloriosa en su ministerio, porque aprendió a escuchar la voz de Dios. Y aquí era una de las primeras instrucciones que el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo. Dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo, ¿verdad? Dice: nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Y esto es importante de entender estos días, amada iglesia. Debemos estar nutridos de las verdades de Cristo, de las verdades de la fe, de la enseñanza de la palabra, de la enseñanza y el testimonio de la palabra que tenemos ahí revelado, y cada día podemos escudriñar más y más. Esto nos debe llevar a una buena nutrición espiritual, un buen entendimiento, llevarnos a un buen estado de madurez para entender todas las cosas que vivimos y la actitud correcta que debemos tener. El verso 7 dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Y eso es la verdad. Yo quiero animarles nuevamente
a que no todo lo que oyen en las redes sociales, en el internet, se lo coman. No todo viene de Dios. Hay mucha especulación, hay muchas cosas. Eso que se está hablando de una conspiración, la verdad tenemos que ser muy, muy sabios para entender esas cosas y el lenguaje con la que algunos lo hablan, porque lo único que se puede provocar es más incertidumbre, más miedo. E insisto, la iglesia no puede estar viviendo con miedo. Tenemos que vivir la vida de Cristo. Así que podríamos tomar literalmente ese consejo del apóstol Pablo a Timoteo de rechazar, dice, esas leyendas profanas, esos mitos, ¿verdad?, que se oyen. Pero lo que sí tenemos que hacer es ejercitarnos para la piedad. Dice el verso 8, porque pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Y ahí es donde yo quiero que cada que lean la palabra, capten esta parte, decir, ok, algunas cosas están pasando, se están cumpliendo, pero ve más adelante. Ve más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver, y tienes que poner tu mirada en la vida eterna, en la eternidad de nuestro Dios, porque a fin de cuentas debes entender, aquí estamos en un corto tiempo solamente en nuestra vida terrenal, pero la vida eterna será así como se escucha, por siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo, si lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y por eso dice el apóstol Pablo en el verso 9: este mensaje es digno de crédito y merecer aceptado por todos. O sea, tenemos que tener toda la credibilidad al mensaje de Cristo, al mensaje del evangelio, y tenemos que entender, lo demás tienen que escuchar también este mensaje. Y el verso 10 dice: en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Iglesia, no hay otra manera ni otro mejor momento para hacerlo. Tenemos que poner nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Estos versículos los leí de la versión internacional, la nueva versión internacional. Así que el Espíritu Santo nos estará guiando a través en nuestro interior, va a estar edificando, haciendo su parte para que entendamos la parte de practicar la piedad. En el diccionario la palabra piedad dice virtud que inspira por el amor a Dios. O sea, no puede venir piedad de otra manera, solamente es una virtud que es inspirada por el amor a Dios. O sea que si tú puedes tener amor a Dios, tú puedes tener verdadera piedad. Y parte del significado dice es devoción a las cosas santas y por amor al prójimo, actos de abnegación y compasión. En esta área en especial, yo creo que la iglesia como nunca antes tendrá que ejercer piedad sobre todos los demás, sobre la iglesia misma, sobre nuestro prójimo. Y necesitamos tener actos constantes de misericordia, de amor, el poder realmente sentir una carga por los que se están perdiendo, por los que están muriendo sin Cristo. En este tiempo seguir sintiendo carga por los que enferman, por los que están graves en los hospitales, por toda esa realidad que estamos viviendo. Esta parte, este tiempo nos debe ayudar a crecer en misericordia y en amor por el prójimo. Pero por eso Pablo le decía a Timoteo: ejercítate para la piedad. Y en el significado más bíblico de la palabra piedad tiene que ver que estemos siempre viendo todo alrededor del evangelio, que todas las circunstancias, todas las vivencias, todos los mandamientos, todas las cosas que pasan podamos tenerlos dentro del mismo evangelio de Cristo, tal como Él lo habló, tal como Él lo profetizó, y que las cosas sucedan como Él quiere y no como nosotros queremos. En el verso 7, primera de Timoteo 4:7, en una versión diferente dice, en la NTV dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate
para la sumisión a Dios. Me gusta esa versión. Entrénate, o sea, para decir, en lugar de decir entrénate para la piedad, entrénate para la sumisión a Dios. Obviamente tiene que ver. Considera todo lo que Dios está pidiendo a tu vida. Considera todo lo que Dios está poniendo al frente de ti para hacer. Y yo sé que Dios nos está poniendo cosas para hacer en los próximos meses. Así que estemos entrenados para aprender a escuchar la voz de Dios y someternos a Dios. Vuelvo a lo mismo, desechar las ideas del mundo y esos cuentos, aquí dice de viejas, como me da la impresión de que sean solo chismes, ¿verdad? Perdón, pero no es para molestar a las mujeres. Los hombres también pueden cometer el mismo error, ¿verdad? De chismear y de contar cuentos que no, ¿verdad? Pero así lo dice la Escritura, yo no estoy inventándolo. La versión de traducción del lenguaje actual dice: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. ¿Sabes? A mí me gusta cuando estudio la Escritura a veces ver las diferentes versiones. Ahora tenemos mucha facilidad de hacerlo y comparar y ver, realmente encontrar, hacer un conjunto de un análisis profundo de cada versículo o de los pasajes que queremos escudriñar. Y obviamente hay una parte importante de entender: no podemos estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. Debemos someternos a nuestro Dios, debemos esforzarnos por ser fieles discípulos de Jesucristo. Así que, amada iglesia, esto es parte de lo que tiene que estar ocurriendo más y más en nuestra vida en estos tiempos. Vamos a esforzarnos por ser discípulos de Cristo. Vamos a ser, no solo en este tiempo, en el tiempo que viene, desde que recibimos a Cristo, nos hemos enfilado, Dios nos ha incluido en su familia, y también debemos ser discípulos de Jesucristo. Y otro versículo que leímos ahí, ¿verdad? En el pasaje de Tesalonicenses, habla de que debemos tener una buena conciencia. ¿Y cómo lograremos eso? ¿Cómo vamos a lograr tener una buena conciencia? Entonces es importante entender que cómo nos ha creado Dios. Y la Biblia enseña que nos ha dado su espíritu, nos ha dado un espíritu, nos ha dado alma y un cuerpo, y todo nuestro ser debe ser santificado. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y este pasaje es importante de recordarlo, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, debe ser guardado, santificado. Debemos permitir que la obra de Dios, que el Espíritu Santo esté obrando de tal manera que nosotros estemos creciendo íntegramente y siendo bendecidos en esta parte tripartita como Dios nos diseñó: espíritu, alma y cuerpo. Pero pensando en mantener una buena conciencia, quiero explicar un poquito algo. Nuestra alma y nuestro cuerpo no pueden ser santificados si primero nuestro espíritu no es santificado al recibir a Cristo. O sea, una persona que no invita a Jesús en su corazón no puede experimentar la santificación. Solo aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Por eso de aquí lo importante de que cada persona que ha escuchado el Evangelio reconozca su necesidad, rinda de Dios y reconozca su vida, en su vida la necesidad de Dios, y le entregue su corazón, para que de esta manera, al tener honestidad, sinceridad de reconocer necesito de Dios, Él venga a habitar en nuestra vida, venga a habitar en nuestro espíritu.
y este Espíritu Santo que viene a hacerse uno con nosotros pueda ayudarnos a también tener una restauración, una sanidad de nuestra alma, y de esta manera experimentar la salvación del alma, y también nuestro cuerpo, una vez ya guiados por el Espíritu, y nuestras emociones, también hacemos lo correcto. Por eso otros pasajes de la Escritura dice que nuestro cuerpo, nuestros miembros fueron hechos para que nosotros sirviéramos a Dios, para que nosotros demos lo mejor de nosotros, y todo nuestro cuerpo también sirva, ¿verdad?, al Señor. Y 2 Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por eso afirmamos: ¿cómo pudiera pasar eso? ¿Cómo pudiera haber un cambio en mi mente? ¿Cómo puede haber un cambio en mis emociones? Solamente hasta que Cristo viene a tomar lugar y le permitimos tomar lugar en nuestro corazón para que Él gobierne. Así que nunca olvide esta realidad, y aunque usted tiene y tenga muchos años de cristiano, si usted deja de hacerlo, deja de darle el señorío a Cristo, puede que usted haya caminado bien unos años, unos meses, y después se olvidó, y le aseguro que es como regresar al pasado y estar nuevamente atrapado en un montón de cosas del pecado mismo que ya no debería suceder. Pero entonces, ¿cómo haremos su voluntad si nuestra alma y nuestro cuerpo nos siguen gobernando? Nuestra conciencia, escuchen bien, buscará hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto nuestra alma y cuerpo lo van a hacer. Si nosotros no buscamos en espíritu, ni nuestro cuerpo ni nuestra alma tiene beneficio en ello. Por el contrario, si nosotros conscientes espiritualmente le damos, ¿verdad?, el lugar que el Espíritu de Dios merece en nuestra vida, entonces habrá una influencia correcta sobre el alma y sobre el cuerpo. Hace muchos años oía yo al hermano, leía uno de sus libros, el hermano Kenneth Hagin, y dice algo así: dice que con nuestro espíritu tenemos contacto con el mundo espiritual, con nuestra alma tenemos contacto con el mundo mental y emocional, y con nuestro cuerpo tenemos contacto con el mundo físico. Y esta es la realidad. Si tú entiendes bien las cosas como Dios te diseñó, así ocurre. Pero Proverbios 20:27 dice: la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y esto es importante. La lámpara de Jehová, dice, es el espíritu del hombre. O sea, ¿cómo va a comunicarse? A través de nuestro espíritu. ¿Cómo entenderemos la palabra de Dios? A través del Espíritu Santo que vive en nosotros y que influye sobre nuestro espíritu. Y dice claramente, ¿verdad?, que así es como es escudriñado lo más profundo de nuestro corazón. Hay una versión que dice así: el espíritu humano es lámpara del Señor, pues se escudriña lo más recóndito del ser. O sea, necesitamos ser alumbrados en nuestro espíritu. Tenemos que tener una comunión verdadera en el espíritu. La versión del lenguaje actual dice: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Así que esto que estoy comentando debe ayudarnos. El Señor nos va a guiar a través de nuestro espíritu unido al Espíritu Santo, y nos va a ayudar para discernir las cosas espirituales. Sí, quiero entrar otra vez en el contexto de entender. Seguro que va a haber muchos cambios y no sabemos hasta dónde en algún momento se puede y se debe modificar nuestra forma de hacer iglesia. Sin embargo, yo lo que más temo es que de alguna forma, si tú no entiendes bien que tú eres un hijo de Dios, aunque tengas toda la modernidad a tu alcance, tengas todos los avances de la tecnología para poder de alguna forma comunicar y hacer, la verdad, lo que más importa es la relación personal. Y tengo que ser honesto, yo puedo hablarles a ustedes, a todos los que me escuchan, pero yo no sé cuántos de ustedes están tomando en serio la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes realmente si cada día están buscando tener
un crecimiento al escudriñar la palabra de Dios. No te puedo ver, como incluso no te puedo ver cuando te congregas. Yo aquí puedo verte congregado y puedo verte levantar las manos, orar, danzar, pero tú sabes cómo vives. Y esta es la realidad. Por eso a mí me importa mucho como pastor que tú tengas un entendimiento espiritual de las cosas, que aunque no nos podamos ver físicamente, el Espíritu de Dios te ve. El Espíritu de Dios habita en ti. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que haces, Él sabe todo de ti. 1 Corintios 2, 9 al 14 dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces yo te estoy diciendo que el cuerpo, dice Proverbios, que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, eso es lo que Él quiere con cada persona, que cada espíritu, tu espíritu, sea alumbrado con la luz de Cristo, con la verdad de Cristo, con la realidad de Dios. Y si tú eres alumbrado y en esto porque tienes comunión con Él, en esto porque tienes el deseo de conocerle más, tú puedes crecer espiritualmente y dejar de ver todas las cosas en una forma natural. Debes aprender a ver las cosas con el sello del Espíritu Santo. Dice aquí este pasaje de que acabamos de leer de 1 Corintios 2, 9, que solamente el Espíritu de Dios nos hace discernir las cosas que son de Dios, lo que proviene de Dios, y nos ayuda incluso a diferenciar de las cosas que el espíritu de este mundo, que tiene la influencia misma de Satanás y sus demonios, y comunican constantemente con engaño a todas las demás personas. Nosotros tenemos que aprender a distinguir la verdad de Dios y la mentira del diablo. Pero Él tiene un propósito al tener esa gracia de enviar su espíritu a nosotros. Y nos ayuda, dice, somos nosotros mismos escudriñados. Él sabe lo profundo que hay en nosotros, pero también de las intenciones, de las cosas que están por venir, todas las cosas espirituales que no se han cumplido. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda. A través de ese Espíritu somos enseñados, ¿verdad?, con la palabra revelada, con la inspiración del Espíritu Santo, y entonces se acomoda lo espiritual a lo espiritual, y lo que es de la carne a lo carnal. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y esto también te tienes que acostumbrar a entenderlo, para que no cada vez que te ofenden porque tú dices yo busco de Dios, yo honro a Dios, yo amo a Dios, para la gente esto siempre va a ser algo pasado de moda. Te van a tomar como alguien retrógrada, que te quedaste del pasado. Pues tendrás que seguir peleando esa batalla espiritualmente. Y yo te animo a algo: no te dejes ofender. O sea, no es que te pelees, simplemente no te ofendas con lo que te digan. Aprende simplemente a vivir la vida en una comunión con el Espíritu Santo y la palabra, para que tú entiendas las cosas. Los demás no lo van a entender. Aquí está muy claro: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así que te van a tratar de loco también a ti, y no las puede entender porque estas se disciernen espiritualmente. Entonces, otra vez regresando, los sentidos, el hermano Hagan dice: los sentidos son la voz del cuerpo. Dios te va a ayudar, te va a hacer discernir estas cosas. Es muy común que nosotros decimos: yo siento. Bueno, ¿quién te está hablando más ahí? Es el cuerpo mismo.
La razón es la voz del alma, porque las cosas que empiezas tú a razonar, a pensar, obviamente gobierna tus acciones, tus actitudes, y de alguna forma cómo estás edificando tu alma, también reaccionarás. Por eso es tan importante que tú permitas y todos permitamos que el Espíritu de Dios renueve nuestra mente, para que dejemos de pensar solo carnalmente y empecemos a pensar y razonar las cosas que van a afectar nuestras emociones, nuestra conducta, porque así es como se entiende. La razón es la voz del alma, pero la conciencia es la voz del Espíritu. Y yo te voy a decir algo siempre, por eso alguien cuando me dice, no, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios, Él va a tratar en esa parte consciente que Él te dio. Las cosas buenas siempre vendrán de parte de Dios, y incluso viene la sabiduría de cómo hacer las cosas, porque son habladas del corazón de Dios para ti. Y aunque no sea una voz audible, tú en tu conciencia sabes que Dios te está pidiendo hacer algo justo, correcto, o te está diciendo no lo hagas. Tienes que aprender a escuchar también esa voz interna. No siempre tienes que esperar que algo audible o alguien te diga las cosas por hacer. Por eso tienes que crecer, y tenemos que crecer en nuestra comunión con Dios, porque no siempre habrá otra persona que te diga las cosas, pero el Espíritu de Dios siempre está dispuesto para hablar su verdad a tu corazón. Y entonces entiende el proceso. Tu conciencia, tu parte consciente recibe las cosas de Dios, las cosas que el Espíritu está hablando, por ejemplo, para estos tiempos. Y entonces el Espíritu lo empieza a procesar, lo pasa a tu parte razonable, que es tu mente, tu alma, y te impulsa para hacer las cosas correctas. Y entonces no solo se queda con intenciones y sentimientos, y te pone por acción, es decir, tu cuerpo también participa, como por ejemplo el poder hablar la verdad. Si no tuviéramos este cuerpo, estos miembros como la lengua, no pudiéramos comunicar, es parte del cuerpo. Pero todo debe ser influenciado, dirigido por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, con esta explicación podemos entender algunas cosas más. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que este pasaje se complementa muy bien con 1 Corintios que acabamos de leer, y tú tienes que evaluarte un poquito en esto. A ver, hazte un análisis. ¿Qué has estado pensando después de que termine? ¿Qué vas a hacer después de que termine la pandemia o la contingencia? A lo mejor tú estás diciendo: me voy a ir a meter al cine, voy a comprar una buena bolsa de palomitas y voy a ir, o voy a hacer lo que ya no estaba pudiendo hacer dentro de mi casa. Y tú dices: bueno, a lo mejor no es tan malo ir al cine, pero eso es algo muy carnal, muy humano. Pero a lo que voy es: ¿qué está predominando en tu mente? ¿Las cosas por hacer en la carne, o está predominando hacer cosas guiados por el Espíritu de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y una buena reflexión. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Qué se está procesando en estos días? Si tú dices: no, la verdad, otra vez Dios, ni para nada, o sea, yo lo único que quiero es ir a la escuela, yo lo único que quiero es ir a trabajar, tener dinero otra vez. Y dices tú: bueno, ¿y dónde están las cosas espirituales ahí? Entonces tienes que oír la voz de Dios y tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, porque dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios. Casi siempre vas a descubrir que lo que tú quieres hacer, la Biblia dice no es correcto que lo hagas, en muchas cosas.
Y no quiero que seamos legalistas en el sentido de exigir a los demás lo que nosotros no podemos hacer, sino estoy hablando de que a todos la Biblia, la palabra de Dios nos da instrucciones precisas de cómo vivir y cómo ser. Entonces dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no pueden. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Entonces, lo que yo hablaba al principio, introduciendo, tenemos que aprender estos días, preparar nuestro espíritu, edificar nuestro espíritu, para que cuando salgamos a la calle no todo lo veamos carnal nuevamente, sino que veamos y discernamos más las cosas del Espíritu. Y no estoy hablando de que sales y empiezas a juzgar a todo mundo, que si hizo, que si no hizo, o a tu pariente. No estoy hablando de que juzgues. Estoy hablando de tu vida, de tu persona, cómo vas a vivir, qué vas a hacer para agradar a Dios, qué vas a hacer, qué actitud has tomado desde ahora para capacitarte, aprender más y ser un instrumento en las manos de Dios. Recuerda, yo lo recuerdo a ustedes y a mí, porque de acuerdo a lo que está predominando en nuestra mente, así haremos. Si solo estás pensando en las cosas de la carne, eso harás. Pero si estás ajeno a las cosas del Espíritu, y tal vez ya estabas ajeno a las cosas del Espíritu, pues te quedaste igual. No hubo ningún avance, o incluso alguno que otro pudo haber empeorado. Entonces no debemos ser dirigidos solo por nuestra razón y nuestros sentidos, sino debemos permitir que la palabra de Dios y su Santo Espíritu nos haga tener una buena conciencia. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pensando en esto, analicemos 1 de Pedro capítulo 3 verso 8 al 13, y nos va a ayudar a tener una buena conciencia. Dice el verso 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal o maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor, escucha bien esto, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ayer tuve una experiencia rara mientras estaba haciendo algo en mi casa, trabajando algo en mi casa, y me empezó a entrar un dolor de espalda horrible, horrible, que de verdad me impedía respirar bien. Por un momento pensé, a lo mejor ya me contagié, y empezó a venir un poco de temor. Pero de parte de Dios yo he sentido una promesa en este tiempo, y yo la quiero creer. Y yo creo que estoy bajo su mano, bajo su protección. No soy especial. Simplemente Él lo habló así a mí, en mi interior, en mi corazón, y yo le creo. Así que empecé a orar. El Señor, ayúdame. No sé qué me está pasando. Fue algo muy inusual. Y cuando oyes los testimonios de algunos que enferman, pues también lo mencionan. De repente se empiezan a sentir mal, y yo dije, bueno, Señor, no sé qué está pasando, pero yo quiero descansar en tus promesas. Y recordando este versículo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus preparación para un mover de Dios sobre nuestras vidas. El que estemos teniendo una conciencia limpia, una actitud correcta ante lo que estamos viviendo. Solo termino este pasaje. Dice 1 de Pedro 3, 14 y 16:
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, iglesia, tenemos a nuestro alcance la manera de prepararnos, de crecer en fe y amor. Yo quiero animarte, amada iglesia, es no te distraigas con nada. No te distraigas con nada, y permite que el Espíritu de Dios te haga crecer, te haga madurar, te haga entender todas las cosas. Quiero orar con ustedes, por ustedes, y que Dios nos ayude a estar más preparados. Padre, yo sé, oh Dios, que en verdad los tiempos, Padre, nos están dando una oportunidad. Tú nos estás dando una oportunidad sin igual para tener un crecimiento personal. Y aunque oímos una predicación y oímos algún otro mensaje, pero lo que más nos está edificando y nos edifica es esa comunión contigo. Que todos aprendamos a escucharte, a buscarte, a depender de ti. Aun cuando nos sentimos mal, nosotros doblar las rodillas y poder buscar y decir: Señor, ayúdame en medio de esta necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia. Padre, yo pido que tú nos des esta gracia, Señor. Pido que tu Espíritu nos ayude a creer y a entender el propósito tuyo. Padre, yo pido bendición por tu iglesia. Pido bendición por cada uno de mis hermanos. Padre, haz que tu obra perfecta, tu gracia, tu amor, todo lo que tú has planeado sobre nuestras vidas se cumpla. No dejes que ninguno se pierda. Pido en oración que ninguno se extravíe de la verdad. Que en estos días todos volvamos a ti, y los que ya se habían alejado vuelvan a reconciliarse contigo. Ejercítanos para la piedad. Ayúdanos a crecer en la realidad del evangelio, en la gracia que fluye de tu corazón, y ayúdanos a poner nuestra mirada en ello y no en todo lo demás. No hay tal conspiración que debiéramos estar preocupados. Tú tienes todo en tus manos, y sé que tú nos hablarás con claridad qué hacer en medio de los tiempos. Así que, Padre, yo pido que tú nos des confianza, esperanza y fe para poder, Señor, mantener nuestra vida en integridad. Padre, yo pido que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Bendice tu iglesia, bendice cada familia que escucha tu palabra, que escudriña tu palabra. Padre, donde ya no hay esperanza, yo pido que tú vuelvas a poner esperanza y fe. Donde hay angustia, yo pido que traigas paz y consuelo. Donde hay necesidad de provisión, Padre, muestra tu generosidad nuevamente. Espíritu Santo, toma a tu iglesia en tus manos, y aquellos que no te conocen, atráelos a ti. Aquellos que escuchan un mensaje y dicen: ¿y yo qué hago? ¿O yo qué puedo hacer? Padre, tú puedes tocar su corazón. Toca el corazón, Padre, de la gente que no te conoce. Padre, pido por las personas que les hemos podido predicar en estos días. Yo pido que tu Espíritu redarguya el corazón de ellos, y ellos crean, y ellos se rindan a ti. Y Padre, todos los que pueden hacerlo de aquí en adelante, Señor, redargúyelos, toca su corazón, sálvalos, ten misericordia de esta generación. Padre, ayúdanos y prepáranos para ver el mover glorioso de tu Espíritu en nuestra generación. Amado Espíritu Santo, derrámate con poder y gloria, con majestad. Derrámate, Señor, derrámate, lo pedimos, te lo rogamos. Derrama de tu Espíritu sobre toda carne. Cumple tu propósito, Señor. Nos encomendamos en tu gracia, Señor. Te damos toda alabanza, toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús.
Amén. Amada familia, que Dios les bendiga. Espero haber hablado lo correcto, que el Espíritu de Dios haya edificado tu mente. Pon atención, vuelve a leer. Es muy interesante en saber cómo Dios te habla a tu conciencia, y la conciencia es la voz que Dios usa para hablar a tu espíritu. Que la razón es para hablar a tu mente, a tus emociones. Y las cosas que puedes hacer con tu cuerpo, las cosas corporales, pues son evidentes de qué tanto has sido influenciado en tu espíritu y tu alma por el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga a todos, amada iglesia. Que tengan una excelente tarde. Les amamos.